Del capítulo que hoy comenzamos a estudiar y hasta casi terminar el segundo libro de Samuel, veremos a David recogiendo las consecuencias de sus sonados adulterios. Y pueden estar seguros, nadie va a querer estar en los zapatos, no de este gran rey, yo diría de este pobre hombre. Puede parecer que yo estoy repitiendo, no creo ser redundante, y si lo soy, me disculpo y me justifico en el miedo que siento como hombre y que les invitaría, hombres y mujeres, a sentir el mismo miedo a enredarnos en pecados sexuales. Las consecuencias son horrendas. Sirva pues este sermón como otro preventivo que usted y yo deberíamos tomarnos muy en serio. Verán en la historia de hoy, con lujo de detalles, cómo uno de los hijos del rey, cuando llega adulto, siendo príncipe, cree que puede cometer los mismos adulterios de su padre, porque según él, si su padre tomaba las mujeres que quería y seguía siendo el rey, pues ¿por qué no él como hijo también tomaría las mujeres que él quisiera sin sufrir graves consecuencias? Verán en esta historia llorar a David por su culpa y también verán a sus hijos llorando por la culpa de ellos mismos, no solo de su padre. Y si bien es cierto que vamos en estos estudios a ver el dolor de un padre cuando sus hijos sufren por consecuencia de en los errores de la juventud, quisiera gritarles a los hijos que eso no les excluye de la responsabilidad vuestra en cuanto a su propia vida. Es que entendemos bien que los errores de nosotros los padres les afecten a ustedes. Claro que lo entendemos. Y también entendemos que es difícil para ustedes asumir esto. Cito entre otros ejemplos, debe ser muy difícil para un adolescente vivir solo con su madre. Debe vivir preguntándose cosas que al saber respuestas le van a amargar la vida. Y eso le hará mucho más difícil enfrentarse a su propia vida. Y claro que es culpa de sus padres, no es su culpa. Pero es importante que entiendan que si los errores de sus padres serán la excusa que ustedes tomarán para ustedes equivocarse el resto de sus días, es importante que entiendan que esa es la excusa más cobarde y más pobre que ustedes puedan usar. Lo diré como un papá hacia mis dos hijos mayores para ilustrarlo de mejor forma. Yo hubiera querido que Vanessa y Carlos se hubiesen quedado como bebés toda su vida. Y también hubiese querido que yo no cometiera errores que les afectara a ellos en forma directa. Eso es lo que yo hubiese querido. Pero ellos crecieron y yo sigo siendo humano y cometiendo errores. De allí que, ahora que ella ya es mayor de edad y el otro muy pronto lo será, ellos tienen que recordar esto muy bien. Yo estoy avergonzado y me seguiré avergonzando de los errores que cometí o pueda cometer en el futuro y que le afecten a ellos. Pero eso no les excluye de la responsabilidad que como adultos tienen que violentar la palabra de Dios
les traerá terribles consecuencias. Y por supuesto que si a alguno se le ocurre alguna vez cometer ese error, yo sufriré mucho como papá, pero ellos también. Y eso es lo que está sucediendo en la familia de David. Y es lo que ninguno de nosotros quiere que suceda en nuestras familias. Como papás no queremos eso. Y creo que ustedes como hijos tampoco desean eso. Por eso es que deberían estar muy atentos, papás e hijos, al estudio de hoy titulado El amor sabe esperar. Segundo libro de Samuel, capítulo 13. Y cuando la cita encuentran, por favor, se ponen de pie. El amor sabe esperar. Segundo libro de Samuel, capítulo 13. ¿Listas sus Biblias? Dice el verso 1. Aconteció después de esto que teniendo Absalón, hijo de David, una hermana hermosa que se llamaba Tamar, se enamoró de ella Amnón, hijo de David, y estaba Amnón angustiado hasta enfermarse. Esto se llama mal de amores. Estaba Amnón angustiado hasta enfermarse por Tamar su hermana, pues por ser ella hermosa y virgen, le parecía que sería difícil hacerle cosa alguna. Y Amnón tenía un amigo, nunca faltan los rufianes, que se llamaba Jonadab, hijo de Simea, hermano de David. Y Jonadab era hombre muy astuto. Los rufianes suelen ser astutos. Y éste le dijo: hijo del rey, ¿por qué de día en día vas enflaqueciendo así? Mire, había perdido el apetito. Si alguien quiere rebajar rápido y sin mucho esfuerzo, enamórese de quien no debe. ¿No me lo descubrirás a mí? Y Amnón le respondió: amo a Tamar, la hermana de Absalón, mi hermano. Y Jonadab le dijo: no te preocupes, yo te ayudo en esto. Hasta ahí leemos. Señor, por favor, habla a nuestras vidas y sé de edificación para nuestros hogares. Perdónanos, por favor, a nosotros los padres, por no ser el mejor ejemplo que nuestros hijos deberían tener. Y te ruego perdones a los hijos por los errores que ya hayan cometido. Sé, Señor, que cuando nosotros nos volvemos a ti, tú te vuelves a nosotros. Y sé que este asunto de la atracción sexual es como un cáncer que carcome el alma si no prevenimos la infección, si no tomamos en serio las advertencias. Padre, por favor, ministra a nuestros hogares, a papás e hijos, para que pongamos un escudo de santidad en nuestras mentes, en nuestros ojos y en nuestros corazones. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Pueden tomar su asiento. Si usted está aprendiendo a manejar, necesito que escuche 2 consejos que le van a ayudar el resto de su vida como conductor de un vehículo. Y si usted aprendió a manejar sin escucharlos, ahora usted me dirá: me habría servido mucho alguno de estos 2. El primero es este: por favor, asegúrese de aprender por completo y de memoria el manual del conductor. Allí le dirá cómo seguir las reglas al pie de la letra. Le dirá que no debe sobrepasar a velocidad máxima. Le dirá que no debe sobrepasar si no es línea cortada. Le dirá que no debe cruzar si el semáforo está en amarillo. Le dirá todas las reglas básicas e importantes para usted ser un buen conductor. Por supuesto que si usted lo memoriza y lo practica,
Sus amigos le dirán que usted es un poco cobarde y no van a aplaudir en nada que usted quiera ser educado al conducir un vehículo, y jamás creo que alguien, a no ser un adulto, le va a aplaudir porque usted es una persona prudente en el volante. Si usted se hace acompañar de personas jóvenes y usted empieza a acelerar y se escucha el motor muy fuerte y sobrepasa y se siente muy poderoso en el volante, los amigos que van con usted le dirán: ¡ah! Este es un gran hombre. Pero eso será una sorpresa muy grande, porque el manual del conductor no le asegura que usted jamás va a tener un accidente, pero sí le garantiza que se evitará muchos dolores de cabeza si usted sigue esas reglas. Así es que todos los conductores, aprendices o no, deberíamos asegurarnos de conocer muy bien el reglamento y deberíamos asegurarnos de respetarlo. Segundo consejo, tiene que ver con las pólizas de seguro. Si uno de estos días, que no se lo deseo, por culpa suya o por culpa de otra persona, usted tiene un accidente y choca, de inmediato usted debe llamar a la policía y conocer sobre las políticas de las pólizas de seguros. Eso será un poco de ayuda, espero, en el accidente. Porque entre más grave sea el accidente, menos la póliza de seguro podrá ayudarle. Dije 2 consejos si usted está aprendiendo a manejar. El reglamento para nunca tener que usar la póliza del seguro. Pero si uno de estos días hay un accidente, aprenda a usar la póliza del seguro. De la misma forma, sería bueno que los solteros nunca tuvieran que usar la póliza de seguro en cuanto al tema sexual. Este sermón es parte de un reglamento interno para solteros, de modo de que no tengan que tener un grave accidente sexual. De ahí que si usted lo sigue al pie de la letra, difícilmente usted tendrá uno de estos días que tomar el teléfono y llamar a la policía, al ajustador de seguros, a sus padres o cosas difíciles. ¿Por qué? Porque usted está siguiendo las reglas del juego en cuanto a la atracción sexual. Pero esto es decisión suya. Sobre todo en nuestro país hay tantos conductores que no saben nada de reglas y por eso se estrellan a cada rato. Y es fácil identificarlos. Hay cosas, yo diría, obvias que deberían respetarse, pero nunca las escucharon. Déjeme citar una que me enfada cada vez que estoy conduciendo. Si estoy en una autopista de 2 o 3 carriles, sabemos los que tuvimos que leer el reglamento que el carril de la izquierda es para los que van a una velocidad mayor y el de en medio a una mediana, y los que van a una velocidad muy lenta, para ellos es el carril de la derecha. Y yo sé que todos se han topado que va en la izquierda y en medio uno a baja velocidad. Y uno va peleando y diciendo que nunca le enseñaron que ese carril es para los que llevamos prisa. Ahora le voy a dar la respuesta: nunca. Nunca le enseñaron. Porque fue a hacerse un examen y pagó para que lo aprobaran. Entonces él no sabe que eso es violentar la ley. De ahí que puede provocar un grave accidente. Lo mismo es con asuntos sexuales. Solteros, hay cosas que parecen triviales, pero que si ustedes hacen caso omiso,
van a sufrir como David. Van a sentirse en la juventud como los príncipes que estoy a punto de presentarles. Hombres y mujeres muy fuertes, muy dueños de sí mismos, muy admirados y con un potencial enorme. Yo creo que todos los jóvenes de Israel envidiaban a estos chicos, pero arruinaron totalmente sus vidas porque pasaron de largo estas advertencias. De ahí que usted y yo no deberíamos repetir ese error. Ahora vamos a la historia. Entre tanto los chicos eran pequeños, los problemas de la familia real giraban alrededor de travesuras como romper los trastos mientras están comiendo. Y aunque algunas de esas cosas enfadan a los papás, pienso que también un poco de sonrisas diciendo, ay. Pero conforme empezaron a crecer, también empezaron a crecer los problemas. Y supongo ustedes recuerdan las varias esposas de David. Y digo esto porque si entre hermanos de papá y mamá a veces parece que viven en guerra, y a lo mejor yo exagero con estas ilustraciones, pero lo dudo. Hay hogares entre hermanos de papá y mamá en donde la puerta de entrada al cuarto hay una línea imaginaria que dice al otro hermano o hermana, si sobrepasas esta frontera, ¿quién sabe cómo salir de aquí? Entre hermanos de papá y mamá. ¿Puede entonces usted imaginarse lo que sucede entre medio hermanos? Y sobre todo, si todos ellos se creen herederos al trono y están peleando por quién va a ocupar el trono de David. Pues bien, el problema mayor arrancó cuando los tres mayores llegaron a la edad de enamorarse. Y no me vaya usted a preguntar, pastor, ¿y cuál es la edad en que deben enamorarse? Yo no sé. Si algunos a los 8 años dicen que ya están enamorados. Pero parece que estos ya estaban en edad de casarse, porque los dos varones ya tenían sus propias casas, ya eran independientes. El primogénito y heredero al trono se llamó Amnón. La segunda fue una linda niña llamada Tamar. Y el tercero, hermano de papá y mamá de Tamar, se llamó Absalón. Así es que aquí tenemos 3 hermanos. 2 son hermanos de papá y mamá y 1 solo es hermano por papá. ¿Me estoy dando a entender? Si me hago un laberinto, no me culpe, yo no hice este laberinto, lo hizo David. Amnón es el heredero al trono, es el mayor. Los otros 2, Absalón y Tamar. Estos últimos 2, la Biblia los destaca por su belleza física. Dice que ambos eran hermosísimos. Y no debe sorprendernos. Es que cuando buscamos en la historia descubrimos que la mamá de estos era una princesa hermosa de un pequeño reinado en un pueblo llamado Jesur. Todo anuncia que David puso sus ojos en ella por su belleza física y por una especie de alianza política, en donde David estaba ampliando el territorio. Allá hay un reinado que no están deseosos de guerra. Entonces David toma a la princesa de ese pueblo como su esposa y agranda su territorio. El papá de ella está feliz porque eso es una declaración de paz, es una alianza estratégica y todo va a ir muy bien según ellos. Si esta niña tenía sangre de princesa y David también, imagínense entonces
cómo resultaron los dos hijos de estos. Allí tiene usted a Absalón y a Tamar como dos muchachos de revista, ambos con sangre de príncipes por parte de papá y por parte de mamá. No sé si dentro de 2 estudios más voy a presentarles a Absalón. Ese sobrepasa cualquier figura que Hollywood haya querido hoy día presentar en un hombre, así como la Biblia lo describe. Pero bueno, ¿qué es lo que estaba pasando? Amnón es el mayor, tiene una media hermana que es bellísima, y cuando ambos crecen, Amnón está loco por ella, perdidamente enamorado. Él sabe que eso es un pecado que no debe hacer, porque la ley de no casarse con hermanos o medio hermanos fue dictada en el Deuteronomio. A eso le suma que él sabe que esto es un problema grave. Nadie tiene que explicarle que Absalón viene pisando sus talones desde que son niños. Porque cada vez que entran al trono, cada vez que entran ahí donde están los jefes de estado y todos hacen mimos y caricias a los príncipes, todos quitan la mirada del heredero y la ponen en Absalón diciendo: ¡ay, este niño sí es lindo! Amnón sabe que Absalón viene pisando sus talones y sabe desde niño que Absalón ansía el trono. Bueno, parece que de pronto piensa en su padre y dice: y mi papá se acostaba con la mujer que le daba la gana y sigue siendo el rey. Así es que yo no creo que a mí se me acuse de un grave error porque quiera a mi media hermana. A esto agregue: y no para eso soy el heredero al trono. Y dice el verso 1, mejor le leen y después responden lo que voy a preguntar. Verso 1. Aconteció después de esto que, teniendo Absalón, hijo de David, una hermosa hermana llamada Tamar, se enamoró de ella Amnón, hijo de David, y estaba angustiado. Bueno, hasta ahí. Les pregunto, ¿este estaba enamorado de Tamar, sí o no? Por lo que recién leemos, ¿estaba enamorado de Tamar, sí o no? ¿Quién dice no? Ya nadie dijo no. ¿Todos de acuerdo? ¿Estaba enamorado? ¿De dónde sacan la idea? Porque ahí dice que estaba enamorado. Y además dice que hasta estaba enfermo por ella. Los que ya somos adultos a lo mejor ya no nos acordamos, pero los que son muy jóvenes o los que tienen hijos adolescentes deben recordar sobre el mal de amores. ¿Cómo se describe el mal de amores en los jóvenes? Denme sintomatología. Cuéntenme de forma práctica. Y los que todavía no tienen hijos en esa edad, cuéntenles. Por favor, uno a la vez, levanten la mano y cuéntenme. ¿No hay papás con hijos rebeldes? ¿Perdón? ¿No quieren estudiar? Y no le quieren hacer caso a nada. ¿Escucharon lo que dijo un papá con respecto a los hijos en el mal de amores? Rebeldes, no quieren estudiar y no quieren hacer caso a nada. Cada vez que ven una novela o una serie romántica, si a usted se le ocurre en ese momento decirle: por favor vaya a lavar los, cuidado que le va a romper todos los platos. Y después saldrá en una noche nublada, pero él o ella dirá: es una noche estrellada. Y se las arreglará para tener un teléfono en dúo o con las redes sociales. Y se las arreglará para hablar día y noche,
porque ese es el mal de amores. Tanto que hasta había perdido el apetito. Estaba delgado. Bueno, les pregunto, señoritas, a ver, ¿cuántas señoritas hay aquí? Levanten la mano, por favor. No quieren levantar la mano porque temen que les voy a preguntar. Díganme las 2 razones por las que Amnón estaba loco por ella. Espérenme, señoritas, las mamás le están dando gritos. Las señoritas, díganme las 2 razones por las que estaba loco por ella. ¿Sí? Por su presentación, por su presencia física es una. ¿Y la segunda? Porque era virgen. Ahora, lo que digo lo voy a decir con mucho respeto, así que no me juzgue de forma severa. Yo creo que todas las niñas son hermosas. Algunas un poco más que otras, pero en esa edad, entre los, qué sé yo, si desde los 14 hasta los 50, pues. Hasta X edad. Son lindas. Algunas un poco más rellenitas, otras con una figura de modelo, otras con cabello. Pero estoy convencido que Dios siempre diseñó a una mujer para un hombre. Porque sea como sea, siempre hay un hombre que se enamora y dice, es bellísima. Y aún dirá alguien, pero ¿y qué le vio? ¿Qué le importa? Si no era con usted el asunto. Es que así es. Y sobre todo en esas edades. Entonces, tengo que decirle a todas las chicas de la iglesia que la primera condición ustedes las cumplen. Probablemente no van a seleccionarlas para una revista, no van a seleccionarles para un concurso de modelos, pero son bellas. Dios diseñó al sexo femenino hermoso. Entonces ustedes cumplen la primera característica. Solo es cuestión de esperar el hombre que pondrá sus ojos en usted. Y oremos que sea el que Dios quiere. La segunda razón, ¿cuál fue que dijeron? Porque era virgen. Bueno, ¿significa que es importante la virginidad? No, pastor, eso era importante allá en la época de David. Escuché en uno de los talk shows más escuchados en este país y más vistos, salió uno de esos personajes muy famosos que dijo el otro día que la virginidad no es una virtud, es solo un pedazo de tela. Así lo describió y un montón de necios aplaudiéndole. También en la famosa película de Pancho Villa, personificada por Antonio Banderas, dice a uno de sus amigos en medio de la guerra, hay una estampa de la Virgen de Guadalupe, y le dice al otro guerrillero, tenga mucho cuidado con esa Virgen, le dijo. El otro dice, ¿por qué? Porque esa es la única Virgen que queda en todo el pueblo, cuídela. Bueno, entonces déjenme entender. Este asunto de virginidad es un asunto nada más cultural, es un asunto histórico o es un asunto importante aún en pleno año 2011. Sé que las señoritas estarán pensando, como es papá, él está pensando en su hija. Y por eso va a decir que es importante. Bueno, no me escuchen a mí ni como papá ni como predicador. Les sugiero, pregúntele a cualquier joven a quien usted considere sensato. No le pregunte a su novio, porque se le va a decir que no, qué importante va a ser eso. Pregúntele a cualquier joven que usted considere sensato. Pero recalco, sensato.
Pregúntele a cualquier adulto. Y no se olvide que los que llegan a adultos tienen mucho que decirnos de la vida. Pregúntele si eso no le es suficiente a lo que la Biblia enseña. Y yo les diría, ¿acaso no les parece suficiente razón lo que aquí está diciendo? Que ella era una princesa muy codiciada por ser bella y por ser virgen. Entonces, si la televisión le quiere hacer creer a usted que la virginidad no es importante, allá usted a quién quiere creerle, si a la palabra de Dios o a la televisión, a los consejos de sus padres o a los consejos de sus amigotes que no les llevan para ningún buen lado. No me venga con la cobarde excusa, mis papás me dieron una mala crianza, un mal ejemplo, ellos vivieron. Ya les dije, somos culpables de muchas cosas de las que nos avergonzamos, pero esa es una pobre y tonta excusa para los que ya son adultos. Está bien que los niños de 12 años digan, es que mi papá, mi mamá, de acuerdo con ellos, somos los culpables. Pero usted, si a eso agréguele, cada vez que surgen temas sexuales, usted ridiculiza a sus padres porque usted cree saber más que ellos. ¿Y saben qué? A veces pienso que en realidad saben más. No porque son estudiados, sino porque lo que no deben, sí prestan atención. Entonces, deje esa cobarde excusa, mis papás. Por favor, responsabilícese de su propia vida, de su propio cuerpo. La primera vez que enseñé esta porción dije algo igual y una señorita con mucha honestidad y dolor en su corazón me dijo cuando terminamos el culto, ¿cómo hubiese querido escuchar este sermón antes de equivocarme y perder mi virginidad? ¿Y cómo hubiera querido, dijo, tener padres que me cuidaran? Y no me estoy quejando, pastor, dijo ella. Le comparto esto para preguntarle, y entonces, si ya perdí mi virginidad, ¿estoy arruinada? Yo dije, qué bueno que me haya dicho eso, y cómo lamento yo no haber agregado esa porción en ese estudio. Porque hay una segunda virginidad. La Biblia habla sobre eso. Y si usted es una chica de 16 o de 30 y más años que perdió su virginidad por cualesquiera razones, la Biblia enseña sobre una virginidad moral, igual de valiosa que la virginidad física. Pero ese no es nuestro tema de hoy. Dije al inicio, es el reglamento para conducir bien, no es cómo utilizar la póliza. Ese es el sermón, cómo utilizar la póliza de daños, porque usted ya arruinó parte de su vida. Sin embargo, y brevemente le digo, mi Biblia enseña que cuando un hombre o una mujer están arrepentidos de los errores de su juventud o de su vejez, el verso preferido es, volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Cierto que cometió un error y cierto que hay que pagar las consecuencias, pero cierto es también que si usted se toma de la mano del Señor, Dios va a obrar en su vida. Y nadie dijo que por haberse equivocado, usted no encontrará un hombre que la ame y la respete y la haga feliz. Pero ahora asegúrese, número 1, de leer el reglamento y respetarlo. Y número 2, asegúrese también de conocer esa póliza. Así es que, señoritas, recuerden, la virginidad es una virtud importante. Que cuando llegue el momento en donde usted desee casarse, recordará este estudio y lo recordará muy bien.
Y aquellas mujeres que se han tenido que casar sin ser vírgenes, les sugiero, si algún momento existe la oportunidad de usted testificarle a su hija o a alguna señorita cómo usted ha sufrido todos los días y todas las veces que su marido, aún ahora en los 50, 60 años, le sigue sacando eso, testifíquele. Cuéntele cómo le han avergonzado por eso. Y cómo su marido, falto de tacto, de delicadeza, la sigue ridiculizando y haciéndola sentir como una mala mujer. ¿Por qué? Porque ella no era virgen. Si usted puede dar ese testimonio a las que ahora son vírgenes, yo creo que ayudará mucho. Usted puede desnudar su corazón y cuidar a esas chicas. Sumado a que no es tampoco algo secreto, porque su marido se ha tomado el trabajo de decir groserías de usted. Y a veces, incluso delante de sus hijos. Bueno, hasta ahí la primera parte. Vean el verso 3. Verso 3. Y Amnón tenía un amigo que se llamaba Jonadab, el rufián. ¿Alguien se llama aquí Jonadab para pedirle disculpas? Y Jonadab era un hombre muy astuto. Y este le dijo, vaya hasta el verso 5. Mira, acostate en tu cama y fingí que estás enfermo. Y ya le voy a contar todo la telenovela, hasta ahí dejémoslos. Estoy preguntándome ahora, ¿dejo que lo vayan y lo lean en casa o se los cuento ahorita? Mejor que vayan a la casa, ¿verdad? Así se animan y lo leen al fin. No, mejor se los cuento para el antecedente. Estos eran grandes amigos. Jonadab, ya lo vamos a encontrar más adelante, siempre aspiraba a estar cerca del heredero al trono, porque él quería ocupar un puesto. Y si para eso tiene que ser un rufián y aplaudir lo malo, él es experto en eso. Y como es astuto, ¿qué te pasa? Desesperado por esa niña. ¿Y por qué no le decís nada? Si es difícil. Es una buena cristiana. Te voy a explicar cómo se hace esto. A ver, ¿cómo se hace? Tenés que ser experto en fingir, por ahí empezar. Y ahora les voy a dar mi apreciación al respecto de esta historia. Creo que cuando el escritor de Samuel dice que estaba enamorado, está poniendo la apreciación que él vio desde afuera respecto a la intención de Amnón. Pero Amnón estaba fingiendo amor. Lo que él tenía era lujuria por esa niña, que muchas veces, y los hombres lo sabemos, es difícil diferenciar entre el apetito sexual y el amor. Entonces, este rufián dice, fingiste enfermo, te acostás, yo le digo al rey que te estás muriendo y que necesitas una enfermera. Y hay que mandar a llamar a tu media hermana. Mire, en todo esto yo tengo que hablar bien serio con este David. Por supuesto no lo estoy fastidiando a él, me estoy fastidiando a mí. Porque David consciente y dice, y mi hijito, el bebé Amnón, está grave, le dijeron. Necesita que su hermana le lleve la sopita. Y él dijo, vaya, pues tan linda mi otra niña, llévele la sopita. Le digo, David, ¿por qué sos tan tonto? ¿Cómo no podés ver que tu hija es bellísima? ¿Cómo no se te ocurre que el otro es un salvaje igual que vos y es tu hijo? No podés ver todo eso. ¿Y sabe qué es lo que creo que David me diría? Tan exagerados estos predicadores.
No conocen la inocencia de los jóvenes. Y en honor a ello me digo a mí como papás, y creo que los papás deberían también tomarlo en cuenta. ¿No creen que es mejor que nos juzguen de exagerados, de anticuados, de ridículos, que nos tilden de tontos? Si somos ridículos, anticuados y sobreprotectores, al fin de cuentas, pregunto, ¿y no lo hacemos por amor? ¿No lo estamos haciendo para que nuestros hijos no cometan nuestros mismos horrores? Entonces es mejor que nos digan que somos eso, a que somos unos tontos y juegan en nuestra espalda a su antojo. Ahora, yo no estoy hablando mal de los hijos. Yo estoy diciendo que Amnón y Tamar estaban en la edad difícil, como todos hemos pasado ahí. Así es que un poco más de la historia ustedes la leen en casa, porque yo debo regresar a Jonadab. Es que estoy enojado con este. Y digo, pobres las chicas y los chicos que por amigos y amigas tienen a un Jonadab. Y saben que creo que en casi todas las historias de la vida siempre hay un Jonadab entrometido arruinándole la vida a otro. Siempre hay un amiguito ahí. Mi mejor amiga, dice. Siempre. Cubriéndole la espalda. Y llega la niña y dice, si no me crees, mamá, háblale a la fulana, de su casa vengo. Y la fulana ya está, por supuesto, en todo el... Y le habla, y era el celular, y la mamá, sí, ahí estaba. Y en la playa la otra... Ni en eso se da cuenta la mamá. Ni en eso. Eso es Jonadab diciéndonos, dale, hombre, pedirle perdón a Dios y aventate. O la otra niña diciendo, yo te lo engancho. Tratando de arreglar, miren, yo tengo que preguntarme y preguntarles si la sensatez de un amor puro no debería dejarse a que Dios lo haga florecer, en donde no hay necesarios entrometidos que estén tratando de arreglar las cosas. Pero cada vez que hay un entrometido entre la relación de un hombre y una mujer, pueden estar seguros, habrá un incendio. Hombres y mujeres tratando de arreglar citas, tratando de arreglar entrevistas. Ahí están los Jonadab, arruinándole la vida a otros. ¿Y recuerdan aquella canción que quizá la juventud ya no mucho, de Agosto era 21? Una frase que yo nunca olvidé, decía, no faltó aquella amiga, esa amiga entre comillas, que el trabajo lo hace bien. Lo están murmurando a la par mía, ¿se acuerdan, verdad? Ay, pastor, si lo viví. No. Para los que no saben de esa canción, la letra narra una historia parecida a esta, de una niña que quedó embarazada por una relación como esta, bueno, no como esta, y luego ella, no sabiendo qué hacer, su amiga entre comillas le da la dirección de la mujer que le hace abortar. Y entonces la canción grita sobre el derecho de los niños a la vida. Por un ratito de placer y un Jonadab entrometiéndose, arruinándole la vida a tanta gente. Regresemos al manual. ¿Se acuerdan que les dije al inicio de este estudio que lo tomáramos como el manual del conductor? Y en el manual del conductor nos ha venido gritando desde hace varios capítulos que deberíamos tener un Natán en nuestras vidas, no un Jonadab. Un Natán que nos diga, ¿qué estás haciendo? Abrí los ojos.
Pero ese es el que no queremos escuchar. Y por cierto, jóvenes, y no importa si cuando me refiero a jóvenes hablo de 15 o de 35, si el mejor amigo o la mejor amiga a la que usted le confía estos temas es otra persona de su misma edad, usted es el hombre o la mujer más tonto que yo conozco. Pastor, tan grosero. No, hombre, si es que el manual ya nos dice. ¿Qué nos dice el manual? Que las personas adultas ya vivieron más que nosotros. Entonces, si yo tengo 20 años y mi gran amigo y consejero tiene 20 o 19, no, pero mire, este da la vida por mí, pastor. ¿Qué te puede enseñar? No te va a decir nada. Lo mismo sucede a los 30. No te va a poder dar un buen consejo. No es porque sea malo, no es porque sea mala, no es porque sea un Jonadab o un rufián. Tiene la misma desventaja suya, es joven. Y yo creo que usted ya oyó que la juventud es sinónimo de inexperiencia. Entonces, usted necesita un adulto. Usted necesita un Natán que le escuche y que le pueda decir: estás caminando en un aprisco, vas a deslizarte, te vas a ir al barranco, deberías volver esto, no hagas eso. Pero ¿saben por qué no quieren hacer esas cosas? Porque los Natán son anticuados, son ridículos y cosas parecidas. Pero son los Natán, no los Jonadab, los ángeles que Dios envía para ayudarnos. Y jóvenes, ¿qué mejor Natán que sus propios padres? Ay, pastor, usted no conoce a mi mamá, está loca. Tal vez sí, perdón a las mamás, tal vez sí, pero mire, aunque esté loca, nadie la ama más en este planeta que su mamá. Nadie. Es que mi papá con ese hombre no se puede hablar, es ridículo. ¿Cuántos años tenés? 17, 20 o 30. Cualesquiera sea, ese ridículo ya te aguantó 17, 20 o 30 años. Y te ha dado de comer todo ese tiempo. Imagínate todo lo que ha gastado en vos. Entonces, si tiene tan grande inversión, no la quiere votar por un consejo ridículo, ¿no te parece? La sensatez te grita eso. Y si ese papá o esa mamá te están diciendo: vas mal, ese joven o esa joven te va a llevar por un aprisco. Hay tantos jóvenes que he escuchado en consejería diciendo: pues por eso sigo en esta relación. Para fastidiar al papá, a la mamá, cierto, van a sufrir los papás, pero usted mucho más. Mucho más. Busque un Natán. Y si alguien joven está a punto de decirme: pastor, mire, mi problema no es que yo no quiera a mis papás o no los quiera escuchar, ellos no son cristianos o ellos, su educación no les permite ver algunas cosas. Busquen un consejero espiritual. Busquen a alguien a quien confiarle cómo va su noviazgo. Alguien que pueda decirles: no deberías seguir ahí. O alguien que le pueda decir: vas bien, hay que seguir orando. Y si usted me dice: pero es que esas cosas no se pueden contar a nadie. Mire, lo que no se le puede contar a nadie es pecado. Pero lo que está sin pecado, ¿por qué no lo va a contar? Lo que se esconde es el pecado, lo demás queremos que todo el mundo sepa.
cuando usted está de novio, quiere que todo, y si usted ama a esa niña, usted quiere que todo el mundo sepa que es su novia. Cuando está casado, por eso se dice señora de. Y ven las señoras con el orgullo que ponen el apellido de su esposo. Y sin deseo de ser grosero, miren el otro lado, el dolor y la vergüenza que una mujer no puede usar el apellido de su pareja. Bueno, necesitamos 17, 20 o 60 años, un consejero espiritual que siempre nos esté mostrando las luces. Hay mucho más que hablar en este pasaje, pero eso se queda para el domingo. Por hoy, me entusiasma cerrar este estudio en decirles que una de las bondades más hermosas de este libro es que la filosofía que lo enmarca, yo diría que es una filosofía de segundas oportunidades. Es decir, aunque nos hayamos equivocado gravemente, cuando nosotros le pedimos al Señor otra oportunidad, Él la concede. Cuando nos volvemos de corazón a Él. Entonces, sea usted joven o adulto, porque no me sorprendería que haya adultos diciendo, ojalá yo hubiera escuchado algún consejo de estos cuando era joven, y ahora está sufriendo las embestidas de haber hecho caso omiso del manual del conductor. En Jesucristo siempre tenemos esperanza. Y no importa que su situación familiar sea terrible, le aseguro, no es tan mala como la de David. Y aún David pudo salir de muchas de estas cosas, porque volvió su corazón a Dios. Quiera Dios que usted y yo también nos volvamos a Él. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra y por lo que ésta nos enseña. Perdóname por todas las veces que yo me he portado como un necio adolescente, como estos de la Biblia. Y más vergüenza siento, Señor, por las cargas que he tenido que heredar a mis hijos. Te agradezco porque a pesar de eso me doy cuenta que tengo otra oportunidad. Y también me doy cuenta que mis hijos pueden escuchar para no repetir mis horrores. Y por eso te ruego, Señor, que la gracia de tu Espíritu caiga sobre la juventud de nuestra iglesia y que se den cuenta que los pecados de hace 3000 años siguen siendo los mismos de hoy día y fueron los mismos de cuando nosotros teníamos esa edad y que las advertencias siguen siendo las mismas y que tú has dejado este libro para que nosotros nos equivoquemos menos, pero pasamos de largo tantas cosas importantes. Señor, por favor, toca nuestros corazones, el corazón de nuestra juventud, y que en pocos años haya hombres y mujeres que puedan testificar, que puedan ser luz en nuestra sociedad, felices en sus hogares, con la gracia de Jesús. Y que si hay personas sin Cristo en medio nuestro, toque sus corazones tan fuerte que él o ella puedan abrir su corazón con fe. Mientras oran, si alguien nunca antes ha recibido a Jesús, este es el momento. Nadie le pide que pase al frente, que le aplaudan o que cambie religión. Es poner su fe en Jesús. ¿Habrá alguien? ¿Alguien que con valor levanta su mano y me deja orar con usted? ¿Alguien que recibe a Jesús? Señor, si todos somos salvos, gracias. Por favor, que tu misericordia nos alcance. Despídanos en su paz. En su nombre oramos. Amén y amén. Nos vemos el domingo. El domingo verán cómo al final Amnón viola a esta chica y Absalón lo mata. Pero eso el domingo. Nos vemos.